Antes de empezar, quiero compartirles aquí, están entrando sus compañeros, quiero compartirles acerca de si ustedes van a su clase, ¿no? Si van a la clase de química, ¿sí? A ver si el internet ya está mejor. Ya, si van a su clase de química, se darán cuenta que si ustedes entran, aquí tienen el libro con el cual vamos a trabajar, ¿sí? El libro se llama Fundamentos de la Química, de la ingeniera Olga González. Este va a ser un libro base, ¿no? El libro guía, el libro con el cual nos podemos apoyar y con el cual vamos a estar trabajando cada una de las clases. Obviamente cuando se traten de ejercicios, es que en la química siempre yo he dicho que tiene como que dos partes. La química se diferencia bastante de la matemática y de la física porque cierta parte, bueno, quizás no tanto de la física, pero sí de la matemática, porque la química hay que entender tanto el concepto como el ejercicio, ¿sí? Debemos apoyarnos primero en el concepto, y luego nos apoyamos en el ejercicio, ¿ya? Y la primera parte, en primer bachillerato, la primera parte es conceptual, porque debemos conocer cosas como que la química, en este caso que vamos a ver ciencia con las cuales se relaciona, industria con las cuales se relaciona, además vamos a ver, si alcanzamos, vemos el método científico, ¿sí? Pero yo me imagino que no. Ustedes como son primer bachillerato, no han tenido un contacto con lo que viene siendo la química como tal, entonces vamos a ir paso a paso, vamos a ir despacio y seguro. ¿Qué le pasa a ver? Ya, entonces, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer yo? ¿Cómo voy a hacer? Es simple. Me voy a venir a la primera clase y voy a descargar el libro, ya sea en el celular o en la computadora. Si usted lo descarga en el celular, acuérdese que para tenerla en el celular necesita una aplicación que le abra documentos PDF. Entonces, primero descarguese la aplicación, pone ahí en el buscador de la tienda, pone PDF y le saldrán millón de opciones, ¿no? Usted intente descargar la menos pesada o si tiene espacio en su celular, descargue la que más le convenga, ¿no? Y en la computadora lo mismo, ¿no? Si no tiene instalado un programa que le abra PDF, como por ejemplo Adobe, entonces podría descargar uno, aunque la mayoría de las computadoras ya vienen con un lector de PDF. Entonces, abre el documento, lo revisa, si tiene posibilidades de imprimirlo, si está dentro de sus posibilidades de imprimirlo, imprímalo, no tengo ningún problema. Para mí, yo no sé, pero yo me siento más cómodo revisando un libro físico, en físico, que un libro en digital. Yo me siento más cómodo, a lo mejor hay alguien que se sienta más cómodo haciendo lo contrario. Entonces usted va, le da clic al link y automáticamente lo va a dirigir al libro, ¿no? Con el que vamos a trabajar, y usted le da a este botoncito que dice descargar, ¿no? Aquí dice descargar, usted le da ese botoncito y se le empieza a descargar el documento. Estamos. Entonces, ese va a ser el libro con el cual vamos a trabajar. ¿Sí? Ahora empecemos a ver ya lo que viene siendo materia, ¿no? Muy bien, empecemos entonces. Voy a proceder a compartir. Si me pedí el documento. Ya aquí. Ya, muy bien. El libro que voy a trabajar con todos los bachilleratos, ¿no? Entonces, si en algún momento tienen una duda y tienen un hermano que esté en bachillerato, como por ejemplo Belki, también podrían pedir la ayuda a ellos. Como se dan cuenta, es la segunda edición
y el libro se llama Fundamentos de la Química. Fundamentos de la Química de la ingeniera Olga González, ¿no? El libro con el cual me tocó a mí trabajar en su momento, con el primer escuela, en el pre, ¿no? Me gustaría que ustedes así mismo tengan la oportunidad de revisar este libro. ¿Estamos? Está muy bien. Entonces, obviamente, viene la presentación del libro, los autores, el prólogo, etcétera, ¿no? Y la tabla de contenido. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Pues en la primera parte veremos qué es la química, ¿sí? Cuáles son las ramas de la química, cómo se relaciona la química con otras ciencias, qué relación guarda la química con las diferentes ramas de la producción. Veremos la metodología científica o el método científico, ¿sí? ¿Qué y cómo medimos? Magnitud de física, cuál es la diferencia entre peso y masa, medición de volumen, de temperatura, calor, presión, algunas conversiones de unidades, ¿sí? Y lo bueno de este libro es que cada sección o cada capítulo viene con su parte de aplicación en ejercicio y además viene con la parte de resolución, que ustedes van a tener que resolver ejercicios en base a lo que ha tratado el capítulo, ¿no? Entonces, por eso me gusta este libro. Ya. También lo bueno es que, por ejemplo, se basa bastante en un libro muy famoso que se llama Ciencias de la Química, si mal no recuerdo. Solo que ese libro es bastante extenso, ¿ya? Yo he elegido este porque es mucho más resumido. A ver, empezamos entonces, ¿no? Entonces avanzamos al primer capítulo y la primera persona que me va a ayudar va a ser Emily. A ver, Emily, ayúdame con el primer párrafo del libro. La química como ciencia natural se encarga del estudio del mundo material que nos rodea. A ella le debemos gran cantidad de productos que utilizan diariamente en el mundo moderno. También se ocupa del uso adecuado de las sustancias químicas y del desarrollo de nuevos materiales. Muy bien. ¿Sí? Entonces aquí nos indica que la química está relacionada con muchos de los productos que nosotros consumimos o utilizamos, ¿no es verdad? Como por ejemplo, si yo estoy tomando una gaseosa, eso viene de un proceso químico, ¿no? El vaso en el cual estoy tomando la gaseosa está recubierto de un tipo de pintura que no se sale, y eso también viene de un proceso químico. Entonces, la mayoría de los objetos o productos que nosotros nos podemos encontrar en la vida cotidiana, ¿sí? Lo pasaron por un proceso químico, ¿sí? Pasaron por un proceso químico. Muy bien. Ayúdeme el joven Davis con el siguiente párrafo. La química contribuye con el bienestar del hombre, pero también su acción ocasiona algunos de los graves problemas que actualmente enfrenta la humanidad, como la contaminación ambiental, el uso indiscriminado de sustancias tóxicas, la elaboración de grandes cantidades de materiales no biodegradables y el calentamiento global. En general, la química interviene en todo lo que realizamos, nos permite entender mejor nuestro mundo y también nos ofrece alternativas de solución para contrarrestar los efectos causados por la elaboración de productos de naturaleza sintética, para controlar los contaminantes del medio ambiente, orientar en el uso adecuado de las sustancias químicas y además para controlar la calidad de la materia prima y de los productos terminados. Muy bien. En este párrafo podemos analizar que la química tiene esas dos caras, ¿verdad? Tiene esa cara mala, si la queremos llamar de alguna forma, en la cual se elaboró muchos productos químicos sin considerar la afectación al medio ambiente. Uno de los productos químicos, por ejemplo, si queremos nombrar uno, es el aerosol. ¿Sí? El aerosol se le dio uso a muchos productos.
Sin embargo, se descubrió que era uno de los grandes causantes del calentamiento global, ¿sí? Obviamente hay millón causantes, pero eso era uno y lo causó la química. Pero asimismo, en base a esos errores, ¿sí? Los nuevos químicos que van surgiendo deben de formarse con una mentalidad ambiental, ¿sí? Es decir, si usted en algún momento decide ser ingeniero químico, usted en los productos que elabore debe de estar consciente de que ese producto debe realizarse con agarrado de la mano de una mentalidad ambiental, ¿no? Que no afecte más lo que viene siendo ya el medio ambiente. Entonces, usted decide qué cara tomar, ¿no? O la cara que no toma en cuenta la afectación hacia la naturaleza, o la cara que va de la mano con la naturaleza, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos resume aquí este párrafo. Ya, muy bien. Y en base, pero estamos viendo química, pero no sabemos ni qué es la química, ¿verdad? Entonces, para eso nos ayuda estos 4 conceptos que nos ha formado el libro. 4 diferentes conceptos, pero que todos se relacionan entre sí. Por ejemplo, ayúdeme con el primer concepto. Sí, ayúdeme con el primer concepto, el joven Juan Carlos. La química puede describirse como el estudio de la composición de materias y los cambios por los que atraviesa. Ya. Apague el micrófono. Entonces, muy bien, ¿no? La química puede describirse como el estudio de la composición de la materia, ¿sí? Y los cambios por los que atraviesa. Entonces, la química estudia la materia. Si nosotros sabemos qué es materia es todo lo que está constituido por masa, ¿no? Todo objeto que tenga masa lo consideramos como materia. O todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, también se dice, ¿no? Entonces, la materia no estudia la materia, pero además estudia los cambios que se producen en ella. Por ejemplo, si yo tengo sal, si tengo azúcar, y yo esa sal y el azúcar la meto en agua. ¿Qué pasa con la sal? ¿Qué pasa con el agua? ¿Sí? Entonces, esos cambios también lo va analizando la química. No solo la sal como tal, no estudia solo la sal, sino los cambios que se pueden producir en contacto con otro elemento, con otro compuesto, otra sustancia, ¿sí? Muy bien. Entonces, ayúdeme, Belki, con el siguiente concepto. Química es la ciencia que estudia la composición, estructura, propiedades y transformación de la materia. Muy bien. Mire, si nos damos cuenta, estos dos conceptos se relacionan entre sí, ¿verdad? ¿En qué se relacionan? Que nos dice que la química es la encargada de estudiar la materia, ¿sí? Este concepto ya profundiza un poco más a decirnos que estudia, primero que la química es una ciencia, porque sabemos que la química pertenece a las 3 ciencias principales, que vendría a ser la matemática, la física y la química. Entonces, esas 3 son las 3 ciencias principales. Entonces, allí tenemos, además de ser una ciencia que estudia la composición, estructura, propiedades y transformaciones de la materia. Ya el concepto anterior ya nos daba una relación, nos decía que estudia los cambios que atraviesa. Acá nos dice que estudia las transformaciones que está haciendo, ¿sí? Esos similares, no son conceptos similares. Entonces ya relacionamos materia, transformaciones, ciencia, ¿verdad? Entonces son palabras que vamos a ir relacionando con respecto a la química. Ayúdeme, Alan, con el siguiente concepto. Es la ciencia que se encarga del estudio. ¿Ese, profe? Sí, claro. Es la ciencia que se encarga del estudio de la materia, energía y sus transformaciones. Muy bien. Es la ciencia que se encarga del estudio de la materia. Mire, otra vez, es una ciencia que se encarga del estudio de la materia, energía y sus transformaciones. Nos volvemos a topar con transformaciones, nos volvemos a topar con ciencia, nos volvemos a topar con materia, pero ¿qué incluimos ahora? Energía, ¿no? Recuerda que el universo está compuesto de 2 cosas principales. Lo que viene siendo la materia
y lo que viene siendo la energía. Entonces aquí nos dice que la química no solo estudia la materia, sino que también estudia la energía. ¿Sí? Y además, ¿qué estudia de ellos? No solo la estudia de ellas, sino también estudia sus transformaciones. ¿Ya? Estamos. ¿Qué nos dice el siguiente concepto? Ayúdeme. ¿Y qué le pasó a todos? ¿Se fueron? Ayúdeme, Emily, nuevamente, ya que los demás se desconectaron. Es la rama de las ciencias naturales que trata de la descripción, clasificación de los cambios que la materia experimenta y de la energía asociada con cada uno de estos cambios. Muy bien. Mire, este cuarto concepto nos reafirma el concepto anterior. Es decir, la química es la ciencia que también se encarga del estudio de la energía como tal. Entonces, si queremos generalizar un concepto, podríamos decir que la química, no sé si lo desean anotar, la química es la ciencia encargada, ¿sí? La química es la ciencia encargada del estudio de la materia y la energía, además de las transformaciones que en estas ocurren, ¿no? Entonces, la química, podríamos decir que la química es la ciencia que estudia la materia y la energía y las transformaciones que ocurren en esta, ¿no? ¿Sí? Estamos. Entonces, cuando yo les pregunte qué es la química, ustedes ya tienen un concepto más claro. Lo van a relacionar con ciencia, lo van a relacionar con materia, lo van a relacionar con energía y lo van a relacionar con transformaciones. ¿Ya? ¿Qué les pasa a ver vía su internet? Aarón y Belki se andan desconectando a cada mano. La parejita, pero. Deja de molestar. Bueno, ya. Cálmense, por favor. Cálmense, por favor. Seguimos, ¿no? Si en algún caso recuerden que Profe, el video... Dígame. Toda esta clase tenemos que pasarla al portafolio. Un resumen, ¿no? Un resumen. Tampoco va a copiar al pie de la letra lo que le indica el libro, ¿no? Que son conceptos bastante cortos. Pero un pequeño resumen. Por ejemplo, si pone qué es la química, ¿qué es la química? Obviamente, podría poner el concepto que le di, que es la ciencia encargada del estudio de la materia y la energía, y además de sus transformaciones, ¿no? Y aquí nos dice cuáles son las ramas de la química. Entonces nos da una pequeña introducción. Muchas profesiones exigen conocimientos en el campo de la química, indispensables para manejar problemas de todo tipo, ya sean estos cotidianos, técnicos o de investigación, en los que se usa un enfoque planificado y lógico relacionado con la química. Por razones didácticas, la química se clasifica en distintas ramas y cada una estudia un campo en particular. Así como la matemática tiene sus ramas, como la física tiene sus ramas, la química también. Vamos a ver cuáles son algunas de las ramas de la química, ¿ya? Entonces veamos. Nuevamente se desconecta. Veamos. Empiece el joven Davis. La química general. Trata acerca de los principios fundamentales relativos a la estructura, composición y propiedades de la materia. Sí, cuando hablamos de química general hablamos de forma general, ¿no? Valga la redundancia. General cuando tratamos sobre la materia. En ese momento, ¿qué pasa acá? Ya. Entonces, como les decía, ¿no? Trata de una forma general lo que vienen siendo los conceptos, principios, ¿sí? La composición, la estructura, ¿sí? Enfocándose en la materia como tal. Siga, Belki, antes que se desconecte. La segunda. Sí, claro.
dinámica. Se encarga del estudio de todos los elementos compuestos que no son orgánicos, sus reacciones y propiedades. Correcto. Cuando hablamos de, existen dos temas principales, ¿no? Cuando hablamos de los compuestos, está la química orgánica y la química inorgánica, ¿ya? La química orgánica es la que acaba de leer Belkin. Obviamente que nos dice que se encarga el estudio de los no orgánicos, ¿sí? De los no orgánicos, y obviamente algunas reacciones, propiedades, cómo se forman, etc., ¿no? Eso también vamos a topar dentro de lo que viene siendo el tema de la química, ¿no? Siga, Aarón. Aarón. Vale, profe. Ayúdeme con el siguiente, la química orgánica. Estudia especialmente los compuestos del carbono que están relacionados con las sustancias producidas por los seres vivos. Muy bien, ¿no? Cuando hablamos de química orgánica, hablamos de los elementos del carbono, ¿sí? Se dice que la química inorgánica estudia todos los elementos que no tienen carbono, mientras que la orgánica todos los que sí. En este caso, la que produce los seres vivos, ¿no? Siga Juan Carlos. Estudia los métodos de reconocimiento y determinación de la composición de las sustancias, tanto en su naturaleza como en la cantidad de las mismas. Muy bien. Cuando hablamos de química analítica, estamos hablando que la química analítica se relaciona bastante con la matemática, con los cálculos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de química analítica, estamos hablando de mostrar datos, ¿sí? El cuánto, el porcentaje, cómo se forma el compuesto, la composición porcentual del mismo, cuántos átomos reaccionaron, etcétera, ¿no? El peso, masa, la valencia, etcétera, ¿no? Química ambiental. ¿Quién falta? A ver, Davis, ayúdame. ¿Cuál, profe? Química ambiental. Es la rama de la química que se encarga de estudiar las causas y efectos de la química sobre el medio ambiente y su remediación. Lo que ya analizábamos antes, ¿verdad? Lo que ya analizábamos antes de qué pasa con el nuevo químico. El químico de la nueva generación debe de ir relacionado con lo que viene siendo el medio ambiente, ¿no? Siga Emily con química industrial. Comprende la producción de sustancias químicas básicas y materiales como plástico, caucho, vidrio, cerámica, textiles, entre otros. Ya. Quizás es de la química que más nos topamos al diario, ¿verdad? En el diario es la química que más nos topamos, pero que también es la química que más daño le ha causado al medio ambiente, ¿no? Es una de las químicas que más daño ha causado. Muy bien, ¿quién me falta? Alan. Química nuclear. Es la rama de la química que estudia las reacciones en cuales intervienen los núcleos de los átomos. Los procesos de radiación nuclear, ya sean provocados o espontáneos, y las grandes cantidades de energías involucradas en dichos procesos. Muy bien, ¿no? ¿Quién no ha escuchado en su momento lo que viene siendo una planta nuclear, o lo que viene siendo la bomba atómica, la bomba nuclear, ¿verdad?
Entonces, esta química es la que ayudó al desarrollo de esas tecnologías. ¿Sí? Como ya bien lo menciona el texto, se encarga del estudio de los átomos en sí y de los núcleos de estos átomos. ¿Ya? ¿Estamos? Siga. ¿Quién falta? ¿Aló? Bioquímica. Ok, ahí, bro. Otra vez, Leo. Sí, sí, es que ustedes son solo 6 nomás. Estudia las reacciones químicas que intervienen en el metabolismo de los seres vivos. Ayúdeme. Belki. Química médica. Belki. Bueno, ayúdeme. Juan Carlos. Química médica. Es la química que a través de procesos químicos crean diferentes sustancias utilizadas en el campo de la medicina. Obviamente todos relacionamos la química con la química médica, ¿verdad? Y química cosmética, ya está Betty nuevamente, ¿no? Sí, profe. A ver, ¿qué es la química cosmética? Es el área de la química que participa en la elaboración y desarrollo de productos destinados al embellecimiento y protección de diversas partes del cuerpo humano. Ya, muy bien, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de química cosmética, estamos hablando de lo que viene siendo maquillaje y demás, ¿no? Perfumes, etc. ¿Sí? Sí, muy bien, mire, vimos algunas ramas de la química, y así como hay ramas de la química, también la química se puede relacionar con otras ciencias, ¿sí? Al ser una de las 3 ciencias principales, la verdad es que cada ciencia se relaciona con muchas ciencias más. Incluso de ciertas ciencias se derivan muchas otras. Entonces veamos. En este caso, un momento. Dice, ¿cómo se relaciona la química con otras ciencias? Dice, en la actualidad, podríamos decir que todas las ciencias tienen que considerar los conceptos fundamentales de la química, ya que cualquiera de ellas utiliza sustancias que deben reconocerse y usarse adecuadamente. ¿Sí? Entre las ciencias que están relacionadas con la química mencionamos la física, la biología, la matemática, medicina, entre otras, ¿no? Aquí usted puede ver un cuadro con algunas de las ciencias o algunas de las tantas ciencias con las cuales se relaciona la química. Obviamente con las 3 ciencias principales de además de la medicina y demás, ¿no? Aquí tenemos conceptos, tenemos pequeños conceptos que asimismo ustedes me van a ayudar a leer. Como les indicaba, ¿no? Inicialmente la química es conceptual, ¿sí? Necesitamos manejar bastante lo que viene siendo concepto y por eso lo vamos a ir desarrollando tranquilamente. Obviamente únicamente ahora tenemos 10 minutos, pero yo creo que nos alcanza para leer 3 o 4 ciencias con las cuales se pueda relacionar la química. Entonces, me va a ayudar. ¿Quién desea ayudarme? Desactive su micrófono. Física. La relación de la materia y la energía en los fenómenos químicos es una explicación sencilla que vincula la física con la química. Muy bien. Cuando hablamos de física también estudiamos los materiales y también estudiamos la energía. Entonces, materia y energía obviamente se va a relacionar con la física, la química, porque estudian los mismos fenómenos, ¿no? Estudian los mismos fenómenos. ¿Quién más? ¿Quiere desactivar su micrófono? Me ayude con la biología. Biología. Los seres vivos están compuestos por una diversidad de sustancias químicas con diferente estructura, cuyas reacciones químicas de características muy variadas promueven la actividad, el desarrollo y la adaptación al entorno. Muy bien, ¿no? Por ejemplo,
usted como ser viviente, ¿no? Usted como ser viviente cuando ingiere un alimento. Primero, ahí está la química relacionada cuando usted prepara el alimento. Por ejemplo, si usted preparase, yo qué sé, imagínense que prepara una torta. O preparase unos huevos, un omelette. Entonces ahí te está haciendo química, porque está mezclando varios materiales, ¿sí? Varios materiales, o lo está transformando esos materiales, entonces ahí ya vemos química. Cuando usted lo ingiere, dentro de su organismo también hace química, porque los jugos gástricos van a procesar la comida, esa energía que tienen los alimentos, su cuerpo la va a utilizar para darle energía al mismo, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente también podemos encontrar una relación con la biología. ¿Qué me ayuda con las matemáticas? En matemáticas. Las transformaciones que sufre la materia requieren de cálculos matemáticos para el manejo cuantitativo de las ecuaciones químicas, para interrelacionar las propiedades de la materia y las condiciones de trabajo en las que ésta interactúa. Correcto, lo que le decía antes, ¿no? Cuando hablamos de química analítica necesitamos poder mostrar datos. Y es lo que nos indica aquí. Entonces, cuando formamos ecuaciones químicas, etcétera, imagínense, así un ejemplo más básico, ya que hablábamos de comida, una receta. ¿Sí? En la receta, ¿qué le indica? ¿Se relaciona la química con la matemática? Claro, ¿por qué? Porque la receta le va indicando, ¿verdad? Media taza de, yo qué sé, de leche. 2 cucharaditas de azúcar, 3 huevos. Entonces, obviamente, mire, ahí de forma sencilla nos estamos dando cuenta que matemáticamente estamos relacionando ese concepto a la química también. ¿Sí? Y así hay otras ciencias, obviamente, como la medicina, la genética, la botánica, la fisiología, la geología, arqueología, ecología, toxicología y farmacología. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a leer cada uno de estos temas, ¿sí? De estos temas, y yo voy a crear un foro en RunaChat. Entonces, vamos a ir al foro de RunaChat que yo voy a crear y vamos a responder las preguntas que voy a realizar en ese foro. Entiéndase la idea, el concepto de foro, ¿no? El foro, bueno, sí hay foros científicos, pero el foro lo que busca es que usted plantee su idea, ¿sí? Es decir, yo a un foro voy a plantear mi idea, no voy a copiar y pegar de otro lugar, ¿sí? Por ejemplo, si yo le pregunto a usted sobre la Tierra, ¿qué piensa usted del planeta Tierra? Obviamente, usted no va a buscar en Google y poner Tierra y me va a seleccionar, copiar y pegar y poner la Tierra es un planeta, el tercer planeta ubicado en el sistema solar, cosas así, ¿verdad? Eso en eso no consiste un foro. Eso consiste en una investigación, por ejemplo. Pero el foro no. El foro lo que busca es que usted plantee su idea. ¿Qué es lo que voy a poner ahí? Por ejemplo, le voy a poner, ¿con qué ramas, no? ¿Con qué otras ciencias se relaciona la química? Entonces, imagínense que usted coge farmacología, ya que tenemos aquí. Usted selecciona farmacología. Entonces solo va a seleccionar una ciencia, ¿no? No va a seleccionar todas las ciencias que están aquí. Solo selecciona una ciencia y en base a esa ciencia usted desarrolla una idea. Imagínense que yo cojo farmacología. ¿Qué me dice aquí? Me dice, la farmacología trata acerca de los medicamentos que son sustancias químicas dosificadas que se aplican a un organismo vivo para prevenir, aliviar y curar una enfermedad. Entonces me da una idea, ¿no? De qué es la farmacología con respecto a la química. Entonces yo voy al foro y respondo, farmacología, 2 puntos. Yo pienso que la química se relaciona con la farmacología porque al momento de poder elaborar un medicamento, este medicamento necesita ciertas proporciones de ciertos compuestos. Entonces, obviamente, allí necesitamos mantener un equilibrio de ciertas sustancias y etcétera, ¿no? Desarrolla su idea, pero desarrolla la idea, no copia, le da aquí, control C, se va al foro, control V, porque eso yo le voy a poner la mínima nota que le voy a poner 5. 5 por participar, ¿sí? Si usted desarrolla su idea bien, obviamente tiene 10, si no la desarrolla bien,
Tampoco va a tener 5, pero sí va a tener un 7, un 8, depende de qué tan bien o qué tan mal desarrolle la idea. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a lo que viene siendo la tarea? Igual será hasta el día, la tarea será hasta el día viernes a las 11:59 p.m., es decir, al finalizar el día viernes, hasta allí podrá responder al foro. Entonces, ¿tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? Alan tiene todo entendido. David también tiene todo entendido. Al parecer, Juan Carlos también. La niña Emily, Betty, Aarón. Aarón también dice que tiene todo entendido. Emily también. Y Betty. Yo Betty que creo que está desayunando, Betty. Sí, profe, sí entendí, está bien. Recuerda, Betty, que cuando entiende tiene que poner el pulgar arriba. No Es que yo no entiendo esta plataforma, profesor, no entiendo muy bien. Allá, entonces pídale una capacitación a la Miss Lili. Ya, profe. O puede pedirle una capacitación a Kelvin, al licenciado Colmenares o a mi persona. Somos los TIC en ese sentido. Ya, Yo le digo una recomendación especialmente a los 3 que les nombré después. ¿Ya? O a su hermana, Amanda. Bueno, eso es todo, chicos, ¿no? Ya que se entiende cuál va a ser la tarea, así mismo ver que familiarícese un poquito con el foro, cómo va el foro y cómo responde, etcétera. Ya le digo, en el caso tengan alguna duda, puede consultarlo puede indicarle al licenciado Kelvin, a mi persona, o al licenciado Colmenares que le ayuden con una capacitación. Rapidito ahí. Eso no le lleva más de 2 horas. Bueno, se nos acaba el tiempo, yo me despido. Chao, chao. Recuerde leer, ¿no? Tiene que leer para poder aprender. Lea bien, léalas todas. Mientras más información usted recepte, mucho mejor. Ya ves que me está pidiendo volver a entrar, pero ya nos estamos despidiendo, ¿no? Ya nos estamos despidiendo. Chao, 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 chao. Chao, profe. Chao, profe, chao. Chao, profe. Lea y estudie, ¿no? Chao. Lávese las manos. Lávese las manos.